¿Qué? No sé. Terminamos para así, ¿se parece? Terminamos. Sí. Yo no quiero introducir elementos de polémica, pero bueno, me encantó el concepto amplio de lectura que planteaste al principio de tu intervención, porque, vamos a ver, y aunque con el compañero Damián comparto muchísimas cosas, discrepo profundamente de lo del libro electrónico. Yo también. Porque yo creo que nos está volviendo algunos. A mí no, porque yo estoy convencido que el libro electrónico se va a cargar el libro de papel antes o después que queremos, lo va a cargar. Pero probablemente en las primeras épocas de Gutenberg, los amantes de los papiros o los incunables o de los copistas monjes y tal estarían cabreados, ¿no? Porque, entonces, vamos, que pienso que es un virus que viene despacio. Sí. Y los pitagóricos que escribían en el suelo la arena o en aquella época, pues cuando sale el papiro también han dicho o sea, quizás para mí el concepto ese de que leer no es solamente no sé cómo explicar, descodificar, porque hay gente que nos puede aportar infinita sabiduría y que nunca ha accedido o ha podido a una editorial o a un formato físico. Y pues, yo no sé, sabemos mucho, Pablo, el sábado podemos ver de cómo se leen los maestros de la tierra que jamás han escrito nada, cómo se lee la sabiduría, y yo pienso que es fundamental, por eso no soy un detractor de la lectura convencional del libro, ¿no? Pero que quizás a veces, como es ese formato físico de empaquetar la cultura o una parte de la cultura, a veces nos hace olvidar el otro, ¿no? De que no solamente las fuentes del saber están impresas en un papel, sino que y pienso que deberíamos transmitir a los alumnos, a las alumnas, a los hijos, a las hijas, de que hay que leer la cara del otro, de que hay que leer la vida, de cuando va en un transporte público, observar, no sé, creo que es fundamental, ¿no? Y que ceñirse solamente la adquisición de conocimientos o saberes en un formato determinado puede parcializar, ¿no?, el aprendizaje. No quiero yo en esa relación con Manolo y con las señoritas intento a los alumnos decir, se trata de esas nuevas tecnologías, es inevitable que están ahí, los chicos la dominan mucho mejor. Lo importante se trata en la enseñanza, en mi opinión, de poner junto a, no en lugar de. Junto a las nuevas tecnologías, no en lugar del texto impreso ni del. No, junto a. Me parece más coherente, en mi opinión, defender. Y creo que es necesario, aparte de que sea inevitable. Pues me viene fantástico eso que acabas de decir de junto a, porque yo quería un poco reconciliar, vaya, pero por un lado la de Dani, que para mí seguirá siendo Dani, para la vida, lo siento, Dani. Bueno, para mí, profesor. Bueno, pero para reconciliar lo que decía Dani en relación, comparto totalmente lo que acaba de decir Manuel, lo que decía Edurne hace un momento, ¿no?, hablando de la crisis. Yo también estoy de acuerdo con la amplitud de la lectura en tanto que se lee en la vida, no necesariamente en el libro tenga el formato que tenga. Pero sí me resulta interesante el planteamiento de Dani de la crisis, cuando Edurne defiende, ¿no?, que a lo mejor la crisis está en nosotros. Me parecen las dos posturas dignas de mencionarse. No sé si de defender una u otra. Yo veo que efectivamente los niños de hoy en día tienen muchísimas más oportunidades, están muchísimo más estimulados en un montón de aspectos que pudimos estar nosotros. Pero también reconozco que cuando pasan de determinada edad,
nosotros sufrimos la apatía esperando que ese impulso progrese. De repente hay como una frenada, hacemos como y tú sufrimos y tú ¡ay! Que no va a seguir, y te quedas como ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Y es una crisis que a lo mejor no es mayoritaria, porque yo siempre digo que en el instituto donde yo trabajo hay 1.200 alumnos y tenemos conflictos con 30 si acaso. Eso es una minoría tan minoritaria que a veces es hasta ridículo, pero sin embargo es lo más ruido que hace. Y ahí es donde yo creo que hay una crisis importante. ¿Por qué prestamos tantos oídos y damos tanta importancia a una minoría que hace ruido? Y estamos socialmente descalabrados, y hablando de la crisis de la que habla Dani, porque 30 de 1.200 hacen ruido. Y yo creo que ahí es donde está la crisis. Ni siquiera sé si es en la mayoría de los estudiantes o en la mayoría de los docentes, porque de alguna manera tenemos que recuperar la confianza, que creo yo que es una de las grandes crisis de la educación, que hay desconfianza, ¿no? Y hay desconfianza, los padres desconfían de los profesores desconfiamos a lo mejor de las tareas de los padres, los profesores desconfían de la administración desconfía del profesor, y entonces dices tú, pero ¿cómo te puedes mover pensando que es que el de atrás te va a perseguir por algo? Porque hay una desconfianza, y yo creo, no sé si tienen algo que decir al respecto. Esa desconfianza es la crisis. Cuando uno va al médico, el médico para poder aplicar algún tipo de terapia tiene que hacer un buen diagnóstico. Si no hace un buen diagnóstico, no puede aplicar un buen tratamiento. Entonces, una de las, yo comparto también lo que se ha dicho sobre el aprender a ver. El profesor tiene que leer una clase, tiene que leer el estado de ánimo, tiene que ver la predisposición, los momentos en los que a lo mejor puedes sacar un montón de partido y los momentos en los que mejor te dedicas a otra cosa. Bien, todo eso es lectura. Pero yo creo que el gran reto del profesor hoy en día es restarle revolución al sistema. Los niños están hiperestimulados y eso es tan negativo como un déficit de estimulación. Estaba comentando a Toño, el otro día leí que en las escuelas de cine en Estados Unidos a los jóvenes cineastas les meten en la cabeza que un plano no debe durar más de 3 segundos. No puede haber en ninguna película ni en ninguna serie un plano que dure más de 3 segundos, porque entonces resta ese poco nivel de atención que al mismo espectador le queda, ¿no? Entonces el gran reto del profesor hoy en día es restarle estímulos a la escuela y concentrarnos en lo esencial. No confundamos que un niño sea vivaracho, que lo es, que tenga un montón de información, que tenga un montón de vivacidad, cuando a lo mejor eso lo que le va a llevar es a una situación posterior, como decía Piri, de absoluto bloqueo. Bloqueo desde el punto de vista de lo que es el saber estar en una clase, el saber relacionarse con los demás, un déficit de inteligencia emocional, de actitudes con respecto al entorno. O sea, la misión del profesor hoy en día pienso que es muy compleja, porque el mundo en el que nos movemos es tremendamente complejo, ¿no? Entonces, el gran reto está en hacer una lectura de lo que tenemos delante, no solamente optimista, porque el optimismo la verdad que nos va a salvar, sino crítica, una lectura crítica de las cosas. Si hacemos una buena lectura crítica y sabemos dónde están las oportunidades, pero también dónde están los problemas, y eso no significa que dejemos de ser maestros pasionales por eso, porque pongamos en primer lugar también las cosas que no nos funcionan y las cosas que como maestros pasionales nos afectan. Yo a veces digo que la educación mata, a mí la educación me mata, a mí me eleva la tensión, pero claro, es así, y tenemos que trabajar con eso, ¿no? Y sigo pensando que hay un virus que viene del espacio y que se le está colando a la gente por el ojo ahí. Tenemos ahora un descansito, porque no nos mate. 15 minutitos para restablecer la forma de la parte posterior de nuestra espalda.